Mi nombre es Claudio Aracena, soy ingeniero civil industrial de profesión, pero me dediqué al área de las tecnologías de la información y finalmente hice un doctorado en ingeniería, donde mi especialidad fue el procesamiento del lenguaje natural, pero clínico. En esta charla vamos a tocar sobre el tema de los modelos de lenguaje. Hoy en día están muy de moda los modelos de lenguaje, por lo tanto vamos a tocar esa temática. Bueno, primero, ¿dónde nos ubicamos? En el procesamiento del lenguaje natural. Básicamente el procesamiento del lenguaje natural es una subárea de la ciencia de la computación, de la inteligencia artificial, que se focaliza en que los computadores puedan entender el lenguaje humano, el lenguaje natural. En particular me he focalizado en el lenguaje clínico, que tiene cierta característica, ¿no es cierto? Tiene jerga clínica, tiene abreviaturas clínicas, que obviamente hacen que no sea tan parecido al lenguaje general, por así decirlo. Pero partamos con el tema de los modelos de lenguaje. ¿Qué es un modelo de lenguaje? Finalmente, un modelo de lenguaje es un modelo que asigna una probabilidad a una secuencia de caracteres o una secuencia de palabras. Es básicamente un modelo de probabilidad. ¿Ya? Yo quiero saber si es que una secuencia de palabras es más probable que otra. Y entonces podemos tener el ejemplo de, en un lugar de la Mancha, esta frase es mucho más probable que decir lugar en la un mancha de. Obviamente nosotros que hablamos español entendemos que una frase es más probable que otra. Pero estos modelos, solamente asignando probabilidad, no son muy útiles. Por lo tanto, ¿qué nos sirve para hacer estos modelos? Es para predecir, por ejemplo, la siguiente palabra. Es decir, por ejemplo, si tenemos la frase el cielo es, probablemente la palabra que siga es azul o celeste y no otras palabras como motocicleta, roncar. Entonces, estos modelos pueden ser útiles para generar texto, ¿ya? Para traducir, para corregir texto y para detección del habla, ¿ya? Entonces tenemos muchas aplicaciones de estos modelos de lenguaje y hoy en día lo estamos utilizando para casi todo con ChatGPT. Vamos a hablar un poco de eso al final para que nos quede claro de qué nos pueden ser útiles estos modelos de lenguaje y sobre todo en el área clínica. Pero partamos con un paso atrás antes de estos modelos grandes que hoy día vemos, que son los modelos de lenguaje preentrenados. Básicamente estos modelos, que de alguna forma son la fundación de estos modelos de este tipo ChatGPT, se basan en que nosotros tenemos que generar un modelo que esté basado en una data de preentrenamiento, es decir, de datos, donde yo preentreno mi modelo y a partir de este modelo preentrenado después yo puedo hacer tareas a posteriores, ¿ya? ¿Qué tareas pueden ser? Bueno, pueden ser tareas de clasificación, tareas de reconocimiento de entidades, tareas de traducción, etcétera, etcétera, ¿ya? Este modelo preentrenado en general va a tener varios parámetros, ya estamos hablando de millones de parámetros, y la data donde va a ser entrenado también va a tener millones de tokens o palabras, ¿ya? Millones de tamaño de palabras de ese lenguaje, de ese corpus preentrenado. Este corpus, cuando es clínico, estamos hablando de un modelo de lenguaje preentrenado clínico, ¿ya? Pero cuando es general, y así partió, estamos hablando, por ejemplo, de modelos que fueron entrenados con la Wikipedia. Estos son modelos de lenguaje preentrenado generales. El primero, y el más grande, más conocido, que de alguna forma marcó el hito donde todos empezaron a generar modelos de lenguaje, es BERT, que básicamente es un modelo que está basado en Transformer, una arquitectura de redes neuronales que permite que estos modelos tengan una capacidad de procesamiento mucho mejor comparado con arquitecturas anteriores. No me voy a meter en tanto detalle, pero vinieron a revolucionar un poco el campo de la generación de modelos de redes neuronales para generar este tipo de modelos de modelos de probabilidad de lenguaje, ¿ya? Este BERT marcó este hito entonces que nos va a permitir que se generen otros modelos. Y así es como viene una explosión de modelos de lenguajes preentrenados. Está GPT, sí, todos estos GPTs que uno le suena de ChatGPT, partieron en esa época también cuando se generó BERT, después viene Roberta, de Berta, y en español empezaron a generarse estos mismos modelos que antes estaban en inglés. Ahora también en español tenemos el caso de Beto, que fue generado acá en Chile y se ocupa mundialmente, Bertín, Roberta Bené, etcétera, etcétera, ¿ya? Si se dan cuenta, aquí hay un grafo de muchos modelos porque de alguna forma uno empieza a utilizar la arquitectura base, por ejemplo en el caso de BERT, y empieza a generar otros modelos que tienen algunas variaciones o cambios en el corpus de entrenamiento que van generando nuevos modelos. Ahora pasando ya al área biomédica y clínica, vamos a diferenciar un poco estos dos tipos de modelos. Tenemos modelos que fueron preentrenados
en corpus, en grandes cantidades de documentos biomédicos, y también tenemos modelos que fueron preentrenados en documentos clínicos, ¿ya? ¿Cuáles son los biomédicos? Básicamente son documentos del área médica, de la medicina, de la salud, pero de área académica, es decir, papers o resúmenes de papers, etc. Estos modelos, es fácil conseguir este texto, ¿no es cierto? Uno va, por ejemplo, a una biblioteca como PubMed y puede empezar a descargar este tipo de datos. Y por otro lado tenemos los modelos clínicos que están basados en el texto que se genera en la práctica clínica, es decir, anamnesis, epicrisis, notas clínicas, etc. ¿Ya? Entonces tenemos estos dos modelos que están relacionados con el área de la salud. En un caso es mucho más fácil conseguir el texto y en otro caso es más complejo. En el área clínica tenemos ciertas limitaciones. Primero, la sensibilidad de los datos, o sea, tenemos datos sensibles de salud de pacientes. Entonces, ahí hay un resguardo que ha permitido que los modelos biomédicos, obviamente, avancen más rápido que los modelos clínicos. Si hacemos una cronología histórica de estos modelos, podemos ver que el primero que está relacionado con el área de la salud es BioBERT, que fue el primer modelo basado en BERT, este modelo que les mencionaba anteriormente, pero que fue preentrenado en un corpus biomédico. Y ahí, como podemos ver en la imagen, tenemos que parte de la base de BERT, es decir, nosotros partimos con este modelo BERT preentrenado y a partir de eso nosotros utilizamos un corpus preentrenado, por ejemplo, en el caso de PubMed, sacamos texto de ahí, sacamos todos los textos que tengamos y ahí estamos hablando de millones de palabras que fueron utilizadas para seguir el entrenamiento de este modelo que finalmente después puede ser ajustado o fine-tuneado para distintas tareas. Por ejemplo, clasificación de texto, detección de entidades, relación entre palabras, etcétera, etcétera. ¿Ya? Luego de que tenemos esta generación de modelos biomédicos, obviamente, por lógica, uno dice, bueno, ¿qué pasa con los clínicos? Salió un modelo clínico, pero en este caso ya no solo fue preentrenado con un corpus biomédico, sino que con un corpus clínico, como mencionaba anteriormente, y en este caso fue sacado del dataset de Mimic. Mimic es un dataset que existe en Estados Unidos, que uno de hecho puede descargar, tiene que firmar ciertos acuerdos, etcétera, etcétera, pero es posible descargarlo. Y ahí existen distintas notas clínicas, existen anamnesis, epicrisis, que uno puede utilizar el texto para, por ejemplo, preentrenar modelos de lenguaje. Posteriormente, tenemos modelos que ahora ya no solamente parten de la base general, como mencionábamos anteriormente, los modelos partían de la base general, como en el caso de BERT, sino que también parten directamente del texto extraído de PubMed, por ejemplo, de PubMed. ¿Ya? Entonces, tengo todos los textos biomédicos y desde ahí genero un modelo de lenguaje desde cero. Es decir, este modelo de lenguaje solamente fue entrenado o entiende las palabras básicamente que están en un ámbito biomédico. ¿Ya? Entonces, este tipo de modelos, que son específicos para este dominio, obviamente tienen mejores resultados en tareas clínicas o tareas biomédicas. ¿Ya? En el caso español, existen varios modelos que también fueron generados para básicamente competir con lo que estaba pasando en inglés. Por ejemplo, en el caso de Beto, es un BERT, pero hecho con el lenguaje español. Y ahí el número de palabras que se tuvieron que utilizar, básicamente fueron 3.000 millones, 3 billones gringos en inglés, pero fueron 3.000 millones de palabras que se utilizaron para hacer esta generación de este modelo. Y fue específico en el sentido de que se utilizó un vocabulario en español, se utilizó solamente texto en español y no fue basado, por ejemplo, en un modelo que estaba en inglés y luego preentrenado a un modelo en español. Lo mismo pasa con Roberta Bené, que si se dan cuenta la cantidad el abismo, el salto que tiene de cantidad de tokens que fue entrenado es gigante. Antes estábamos hablando de 3.000 millones de tokens, ahora pasamos a 135.000 millones de tokens, que es toda la biblioteca básicamente que existe en España digitalizada, y eso fue utilizado para entrenar este modelo Roberta Bené. Y luego tenemos modelos biomédicos y clínicos, en particular los que fueron entrenados en el Barcelona Supercomputing, allá en España. Tenemos dos casos, el BCC BioS, que fue entrenado con fuentes biomédicas, y ahí con 1.1 miles de millones de tokens, y tenemos el BCC BioS EHR, que básicamente es con registros clínicos, que es basado en el biomédico, es decir, se utiliza como base el biomédico y luego agregamos texto que es clínico para generar este modelo. Y también tenemos otros tipos de modelos que han funcionado bien en español, que son Kleenex, de hecho hoy en día para nuestra investigación lo ocupamos bastante para hacer comparación con otros tipos de modelos que vamos a ver más tarde. ¿Ya? Entonces lo que quiero dejar acá, el mensaje claro, es que ha existido una revolución de estos modelos de lenguaje. Si se dan cuenta, los años están entre el 2018 al 2022, es decir, no muy atrás,
Y aún así, estos modelos de alguna forma empezaron a quedar obsoletos comparados con los modelos que estamos viendo ahora, tipo ChatGPT, ¿ya? Pero de todas formas, para algún tipo de tarea, estos siguen siendo modelos que se utilizan como benchmarking. Es decir, yo tengo la línea base de tareas como clasificación de texto, como reconocimiento de entidades, que me permiten posteriormente ir afinando con otro tipo de modelos que vamos a ver, que son los grandes modelos de lenguaje. Solamente para mostrar un poco de lo que nosotros hemos hecho en relación a los modelos de lenguaje. Por ejemplo, con la H hemos trabajado en generar este tipo de modelo de lenguaje con todos los textos que existen en la H para generar un modelo basado simplemente en accidentes laborales, ¿ya? Y esto nos permite obviamente entrenar, fine-tunear este modelo, ajustar este modelo para tareas que tiene la H. Por ejemplo, días de tratamiento, mortalidad de los pacientes, clasificación si es que es ley laboral o no ley laboral, y en este caso, en este paper, nosotros publicamos eso. Obviamente el modelo no lo pudimos liberar porque es, como mencionaba anteriormente, cuando tenemos data de, por ejemplo, en el caso LACH, tienen muchos datos sensibles, tienen información personal, tienen datos sensibles de salud de los pacientes, por lo tanto, liberar un modelo, aunque no liberemos la data, liberar el modelo, es posible que uno pueda hacer ataques a estos modelos y extraer data de entrenamiento, ¿ya? Y ahí pueden haber, obviamente, nombres de personas, enfermedades de esas personas, información sensible de esas personas. De todas formas, el trabajo que nosotros realizamos en relación a los datos de LACH está publicado para que ustedes lo puedan revisar. Y obviamente para ver cómo están funcionando estos modelos, uno tiene que ser capaz de probar con alguna tarea de que estos modelos son mejores que otros modelos que han sido generados anteriormente, ¿ya? Entonces uno genera, por ejemplo, un corpus, en este caso de reconocimiento de entidades, es decir, yo veo cuáles son las entidades que están en este texto y me pruebo el modelo, ajusto el modelo para hacer la detección de esas entidades y veo si efectivamente está funcionando, ¿ya? Entonces, en este caso nosotros liberamos un modelo, ustedes pueden de hecho descargar el corpus, perdón, donde tienen anotadas ciertas entidades de los textos de la H. Estos son textos de la H, básicamente que ellos los sacamos de su base de datos, obviamente los anonimizamos y posteriormente hicimos esta detección de entidades para que un modelo pudiera básicamente hacer la detección. Ahora, pasando un poco a, antes de terminar esta parte, solamente mencionar que está la plataforma Hugging Face, que me permite, de hecho ustedes pueden ir ahora a Hugging Face y ver todos los recursos disponibles que hay, todos los modelos que hay, todos los datasets que hay con respecto a este mismo modelo de lenguaje, ¿ya? Existe una variedad gigante de modelos, de hecho ellos dicen que tienen más de miles de modelos para descargar y que uno puede utilizar dependiendo de las tareas que uno tenga, ¿ya? Y existen modelos de detección de identidades, modelos de clasificación de texto, modelos de predicción, modelos de traducción, modelos de resumen, etcétera, etcétera. Existen modelos para todos los gustos, por así decirlo, y está en Hugging Face y de hecho uno puede subir sus propios modelos y compartirlos con la comunidad. Entonces, un muy buen recurso para también aprender sobre los modelos de lenguaje que vienen desde esta época que les menciono, desde BERT en adelante. Ahora, siguiendo un poco en la cronología de los modelos de lenguaje, empiezan a aparecer los grandes modelos de lenguaje. Ya anteriormente dijimos modelos de lenguaje preentrenado, ya, o PLM por su sigla en inglés, y luego aparecen los grandes modelos de lenguaje o los LLM por su sigla en inglés. ¿Y cuál es la diferencia? Básicamente es el mismo proceso que le mencioné anteriormente, es decir, tenemos un corpus de entrenamiento, tenemos un modelo que se entrena en esos corpus de preentrenamiento y luego podemos seguir ajustándolo a una tarea específica, ¿ya? Pero la diferencia acá fundamental es la cantidad de parámetros que tiene este modelo. Estos grandes modelos de lenguaje tienen miles de millones de parámetros, ¿ya? Es decir, los parámetros que tiene el modelo son muchos y empiezan a demostrar de alguna forma habilidades que antes no se veían. Aquí en este gráfico podemos ver la comparativa de cómo fue creciendo la cantidad de parámetros en los modelos. Y podemos ver que antes, como vemos con BERT o GPT-2 o otros modelos más pequeños, ni siquiera se ven básicamente que vaya subiendo la cantidad de parámetros, pero luego empezamos a ver como modelos tipo GPT-3, ya que es un predecesor de ChatGPT, empiezan a aparecer grandes modelos con 175.000 millones de parámetros, posteriormente 500.000 millones de parámetros, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es decir, modelos muy grandes que de alguna forma es restrictivo para universidades, bueno, dependiendo de la universidad, quien tenga más dinero puede entrenar estos modelos, pero ya es casi exclusivo de empresas tecnológicas grandes que tienen la capacidad de cómputo para generar este tipo de modelos, ¿ya? Estos modelos empiezan a tener
obviamente rendimiento superior en distintas tareas de NLP, ya en los mismos que mencionamos anteriormente, detección de entidades, clasificación de texto, pero también empiezan a tener habilidades emergentes. ¿Y a qué nos referimos con habilidades emergentes? Básicamente son habilidades que no se habían visto anteriormente en los modelos, que pueden ser, por ejemplo, aprendizaje en contexto, lo vamos a revisar, o seguimiento de instrucciones, o sea, uno sigue instrucciones del modelo, o razonamiento paso a paso de estos modelos. Es decir, con esta simple tarea de predecir la siguiente palabra, es decir, solamente lo que está haciendo el modelo es predecir la siguiente palabra o generar texto básicamente en base a esta predicción, empezamos a ver habilidades que antes no habían sido vistas. ¿Ya? Entonces ahora ya si los que han utilizado ChatGPT pueden entender que se está pareciendo un poquito más estos modelos que he mencionado anteriormente a lo que realmente vemos ahora en una plataforma como ChatGPT. Por ejemplo, en el caso de aprendizaje por contexto, nos referimos que básicamente es la capacidad de un gran modelo de lenguaje de generalizar y resolver tareas sin necesidad de ajustar sus parámetros internos. ¿Ya? Cuando yo mencionaba anteriormente que uno tenía que ajustar un modelo o fine-tunear un modelo para una tarea específica, yo estoy ajustando los parámetros que están pasando por dentro. Es decir, yo tengo que, de alguna forma, pasar por un proceso de entrenamiento, que un computador haga, de alguna forma, un entrenamiento de estos parámetros para que se ajusten. ¿Ya? Y eso es caro, ya es costoso, uno tiene que tener capacidad de cómputo para hacer eso. Pero en este caso, en los grandes modelos de lenguaje, lo único que tengo que empezar a hacer es darle un contexto, es decir, que cuando yo le doy la entrada al modelo, le digo la tarea que quiero realizar y el modelo por sí solo me va a generar una salida acorde a la entrada que yo le di. ¿Ya? Entonces ahí empieza a existir esta revolución ahora de que uno pasando una entrada, o prompt, como se le dice, yo después tengo un output que se relaciona a la entrada que yo le di sin necesidad de modificar el modelo, solamente con el input y el output. ¿Ya? Entonces ahí empieza esta revolución básicamente de tener modelos de lenguaje que me permitan generar estos outputs en base a estos inputs que le llamamos prompt. Ahí vemos algunas diferencias entre ellos. Obviamente hacer el fine tuning o ajuste es más caro, es más costoso. En el caso de solamente hacer la inferencia o consultar un modelo es más barato. Solamente tengo que hacer la consulta y esperar que el modelo retorne lo que yo espero que me retorne. También tenemos que la definición en sí misma es distinta. En un caso estoy modificando los pesos de los parámetros del modelo y en otro caso no. El modelo se mantiene estático, solamente que con el input y el output yo tengo la respuesta que quiero. Y obviamente el conjunto de datos que estoy utilizando en un caso es bastante grande, es decir, yo tengo que tener ejemplos para hacer este fine-tuneo, este ajuste del modelo. Por ejemplo, en el caso de detección de entidades, tengo que tener un corpus que esté anotado con las entidades que yo quiero detectar, o clasificación de texto, tengo que tener texto clasificado previamente para que mi modelo se pueda ajustar y posteriormente detectar otro texto. ¿Ya? En este caso, con grandes modelos de lenguaje, no necesito eso. Tal vez necesito darle algunos ejemplos, que los vamos a ver a continuación, para que el modelo entienda la tarea que yo quiero que realice. ¿Ya? Entonces, viene toda esta ciencia, después si tenemos este grande modelo de lenguaje, que con una entrada, después yo tengo la salida que quiero. Entonces tengo primero la definición de prompt y prompt engineering, que prompt engineering va a ser como esta ciencia, arte, por así decirlo, de ver cuáles son las mejores prácticas para que un modelo de lenguaje retorne el output que yo quiero, la salida que yo quiero. ¿Ya? Entonces, prompt, que es la entrada, que es básicamente el texto que yo le paso a un modelo de lenguaje, y después viene prompt engineering, que básicamente es la modificación, el diseño, la forma de generar esta entrada, que yo le paso al modelo para que después otorgue la salida esperada, ¿ya? Por ejemplo, de clasificación o detección de entidades o cualquier otra cosa, de un proceso de razonamiento, etc. Y hay algunos tipos de prompting que existen, son, por ejemplo, zero shot, few shot y luego cadena de pensamiento o chain of thought. ¿Ya? Entonces vamos a ver estos ejemplos para que se entienda cuáles son las diferencias y cómo lo pueden ustedes utilizar, por ejemplo, en el área de la salud. Primero, zero shot. Y es básicamente lo que todo el mundo piensa cuando utiliza ChatGPT. Yo le pregunto lo que quiero directamente. Quiero que hagas tal cosa. ¿Ya? No le doy ningún ejemplo, no le doy ninguna estructura, nada. Solamente le digo, quiero que hagas tal cosa. Y el modelo, en base a esa instrucción, va a seguirla y va a tratar de hacer lo mejor posible para cumplir tu tarea, la tarea que tú le planteaste. Es rápido de implementar, porque obviamente no tengo que pensar mucho, solamente tengo que escribir la instrucción. Tiene poca precisión en tareas complejas. Obviamente cuando tenemos tareas un poquito más complejas, si quiero clasificar, por ejemplo, en codificación de texto, tengo una anamnesis y digo, bueno, dime el diagnóstico de esto, obviamente empieza a complejizarse la tarea y tal vez tenga un poquito menos de precisión, de acertar a lo que uno quiere hacer. Y es ampliamente utilizado, por ejemplo, nosotros lo utilizamos constantemente, dado que
cada vez los modelos de lenguaje tienen mayor capacidad, entonces ahora lo utilizamos bastante en el día a día ya para realizar nuestras tareas. Entonces tenemos pregunta y respuesta del modelo. Por ejemplo, si yo le digo esto a ChatGPT, paciente con fiebre, tos, dificultad respiratoria, clasifícalo, esa es la instrucción que le doy. El modelo, dependiendo cómo esté configurado, va a dar cierta respuesta. Por ejemplo, esta es la respuesta corta que le saqué a ChatGPT, porque obviamente cuando uno le pregunta este tipo de cosas empieza a dar una respuesta muy larga. Un paciente que presenta fiebre, tos y dificultad respiratoria debe ser clasificado con prioridad alta. No le dije nada, le dije solamente clasifícalo, ¿no? Él trató de hacer lo mejor posible con esa información para decir qué es la clasificación que tiene que dar. Ya en este caso dice que es de prioridad alta, esa es su clasificación. ¿Ya? Entonces en este caso estamos viendo Zero Shot. Pero obviamente si nosotros queremos hacer tareas un poquito más complejas o que sean adecuadas dependiendo de lo que nosotros queremos hacer, uno puede utilizar técnicas como Few Shot. ¿Ya? Y en este caso, en vez de dar ninguna información, yo doy algo de información o de estructura que quiero que retorne el modelo de lenguaje. Entonces, por ejemplo, tengo una opción de decirle, bueno, estas son las categorías que yo quiero que respondas. Entonces le doy una tarea, pero le digo, solamente respóndeme con estas categorías, o yo le doy una tarea y le digo los ejemplos de que quiero que responda, es decir, por ejemplo, este es el ejemplo de tal, esta es la categoría que tiene, tanto, esta es la categoría que tiene, ahora te doy este ejemplo, tú respóndeme con la categoría que tú crees que es. Y obviamente esto puede reducir errores, ambigüedades, no me responde cualquier cosa general, sino que básicamente enfocado en lo que yo le dije que quisiera responder. Y aquí tenemos un ejemplo. En este caso, la tarea que le pongo es categoriza los siguientes síntomas. Ejemplo 1, síntomas, fiebre, exantema. Le pongo la categoría que yo creo que es la que quiero, básicamente la categoría que es ese texto, categoría infeccioso. Luego ejemplo 2, hay síntomas, dolor lumbar, disuria. La categoría de ese ejemplo es urológico. Y luego el nuevo caso, que ahora yo quiero que el gran modelo de lenguaje prediga, síntomas, dolor torácico y palpitaciones. ¿Y qué es lo que me responde? En este caso también ChatGPT, categoría cardiológico. De alguna forma, ahora el modelo de lenguaje se adecúa a lo que yo le estoy preguntando en base a los ejemplos que le mostré, ¿ya? En base a las opciones que yo le mostré. Entonces no es una clasificación general como lo vimos en el primer caso de Few Shot, que de alguna forma el modelo trata de hacer lo mejor posible para hacer la clasificación en base al texto que fue entrenado. En este caso se basa en el contexto del prompt que yo estoy generando, de la entrada que le estoy dando a este modelo de lenguaje. Y también tenemos otro tipo de prompting, que es en el caso de la cadena de pensamiento, que de alguna forma esto es bueno para razonamiento de los modelos. ¿Ya? Si tengo tareas que requieren un poquito más de razonamiento, no solamente clasificar directamente, sino que, por ejemplo, yo quiero hacer cálculos del estilo matemático o lógicos, yo necesito que de alguna forma el modelo de lenguaje empiece a seguir un razonamiento lógico, a pensar, y en ese caso yo le doy una instrucción en que él siga este pensamiento lógico, ¿ya? Entonces, aquí vemos dos diferencias. Por ejemplo, en el primer prompting, yo le estoy dando una pregunta, le doy la respuesta para tener un ejemplo, ya aquí esto es de Few Shot, le estoy dando algunos ejemplos para que entienda lo que quiero que realice, pero en el primer caso el modelo se equivoca porque de alguna forma no logra hacer este razonamiento, sino que simplemente tiene una respuesta, y como estos modelos están entrenados para predecir el siguiente palabra lo mejor posible, finalmente la respuesta que da es algo que está basado en la probabilidad de que eso sea la respuesta, ¿ya? Pero no basado en el razonamiento en sí de lo que significa esa respuesta. Entonces, en el siguiente ejemplo de Chain of Thought o cadena de pensamiento, yo le estoy instando al modelo a que haga un razonamiento para darme la respuesta. Es decir, le doy la pregunta y luego digo, bueno, pero sigue esta lógica para llegar a la respuesta. Y luego la respuesta del modelo de lenguaje es siguiendo una lógica, no es simplemente dándome la respuesta directamente, lo que mejora su rendimiento, es decir, ahora acerta algo que antes no acertaba. Entonces, lo que quiero dejar claro acá en estos modelos de lenguaje es que con todas estas técnicas de prompting uno puede empezar a mejorar las tareas que uno tiene para particular en salud, ¿no es cierto? Uno podría decir, bueno, quiero clasificar de alguna forma diagnóstico, quiero clasificar alguna enfermedad, quiero, por ejemplo, ver que dentro de muchos diagnósticos que tengo, cómo puedo empezar a clasificarlo o cómo puedo detectar ciertas entidades dentro de estos diagnósticos utilizando estas estrategias de prompting. Ya no tengo que hacer este fine-tuneo como veíamos anteriormente en los modelos de lenguaje preentrenados, sino que simplemente con estas estrategias de prompting yo hago que la respuesta que espero sea realizada.
Obviamente todo esto suena muy bonito con los grandes modelos de lenguajes, como una empresa me dice, bueno, aquí tienes tu modelo, ahora ocúpalo, ahora esto te va a solucionar la vida, por así decirlo, no vas a tener que entrenar modelos, o sea, los ingenieros que nosotros tratamos de alguna forma generar estos modelos clínicos para que en la práctica clínica se puedan utilizar, de alguna forma quedamos como fuera, solamente no alimentamos estos grandes modelos de lenguaje. No es tan así, hay ciertas precauciones que uno tiene que tomar. Primero, alucinaciones. Estos modelos de alguna forma se desvían de lo que uno puede estar preguntando dependiendo de la probabilidad de la siguiente palabra. Lo único que están haciendo estos modelos es predecir la siguiente palabra. Entonces, no se entienda que hay una persona o una lógica o un set de reglas detrás que está haciendo que el modelo responda de tal y tal forma. Entonces vemos que existen alucinaciones, es decir, que de alguna forma se desvían de lo que un humano espera, ¿ya? De forma inesperada, por así decirlo, y empiezan a decir cosas que son falsas, cosas que no están fundadas en algún argumento. Si es que estamos pidiéndole, por ejemplo, citas médicas, inventan citas y así sucesivamente. Es decir, empiezan a inventar información inexistente solamente porque es mucho más probable que eso aparezca en un texto, dado que ellos han visto en el set de entrenamiento que así se ve, ¿ya? Pero eso no quiere decir que la realidad sea así, ¿ya? Ellos no hacen un chequeo, por así decirlo, por detrás de que la información que están dando es verdadera, ¿ya? Hay distintas técnicas que hoy en día obviamente hacen eso, pero los modelos de lenguaje como tal no realizan ese tipo de tareas, ¿ya? Entonces, estos errores de alguna forma son generaciones que hace el modelo de lenguaje. No es que el modelo esté mintiendo, no es que el modelo haya sido como entrenado en data errónea y que esté dando información errónea, sino que simplemente el entrenamiento que tuvo, la probabilidad de generar ese texto fue lo más probable para ese momento, ¿ya? Para esa pregunta que uno le hizo. Entonces, obviamente, es peligroso, por ejemplo, en contexto de salud, por ejemplo, si uno le pasa la anamnesis, dame un diagnóstico, que a verlo con un modelo de lenguaje, porque puede pasar este tipo de errores, puede empezar a alucinar, ¿ya? Y pueden haber problemáticas del estilo de alucinación, ¿ya? Obviamente es más común cuando uno no aplica estrategias de prompting de alguna forma más compleja, como few shot o cadenas de razonamiento. Por ejemplo, si es en few shot, o sea, en zero shot, cuando yo no le doy ninguna instrucción, ninguna de alguna forma tarea clara o con ejemplos anteriores, obviamente ahí el modelo de lenguaje se empieza a equivocar más, ya existe más prevalencia de errores. Y la otra precaución es un tema de privacidad, ¿ya? Cuando uno ingresa a una entrada a un gran modelo de lenguaje comercial, y ahí tenemos varios, OpenAI, Copilot, Meta, cualquiera que tenga, básicamente que no esté en mis computadores, que probablemente en ningún caso ustedes van a tener soportado un gran modelo de lenguaje en sus computadores, sino que están todos en internet, en otros servidores, uno le está mandando esa información a esa empresa, ¿ya? Y esa información puede ser utilizada posteriormente para seguir entrenando estos modelos, ¿ya? Para actualizarlos. Entonces, si tú envías información de alguna forma privada, sensible, esa información posteriormente puede quedar registrada en estos modelos, ¿ya? Y ahí, obviamente, podemos comprometer la seguridad de esos datos. Entonces, uno tiene que ser bastante cauto a la hora de utilizar estos modelos, ¿ya? Si estamos utilizando información médica, de alguna forma tenemos que anonimizar esta información, tenemos que pensar para qué va a ser esta tarea y nunca enviar información sensible o información privada a estos modelos de lenguaje, porque tiene la posibilidad de que esa data posteriormente sea utilizada en los modelos y posteriormente pueda ser explotada, es decir, se pueda descubrir que esos datos estaban siendo utilizados para entrenar esos modelos, ¿ya? Que obviamente compromete la seguridad de esos datos. Entonces esas son las principales precauciones que uno tiene que tener con estos modelos, pero de que son útiles, son muy útiles. Hoy en día todos lo estamos utilizando y está basado en esta lógica que les comentaba en esta charla. Para terminar, solamente les quiero recordar que tenemos la jornada de datos e inteligencia artificial en salud el viernes 6 de junio, va a ser de todo el día, básicamente de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en el auditorio de la sede de Bellavista. Tenemos varios invitados, estoy yo partiendo, después tenemos otros doctores y doctoras que nos van a acompañar en distintas temáticas, ¿ya? Pero todo relacionado a datos e inteligencia artificial en salud. Muchas gracias por escucharme y espero verlo el próximo viernes. Muchas gracias, Claudio, por tu presentación, muy interesante. Y había un comentario en el chat que decía que ahora hay otra plataforma en donde se comparten modelos de inteligencia artificial para la salud,
que se llama MON AI, que se llama Medical Open Network for Artificial Intelligence. Ah. Y al parecer es como algo parecido a Hugging Face, pero por lo que entiendo del nombre es solamente para cosas médicas. Sí, eso lo había escuchado algunas veces. Sé que tienen modelos también de texto y de imágenes para hacer análisis de imágenes médicas. Entonces, está bien que empiecen a existir estos otros repositorios que estén específicos para almacenar modelos de inteligencia artificial para la era de la salud. Quiero ver si el chat tiene alguna pregunta, alguna duda para hacerle a Claudio. Voy a esperar unos segundos para ver si... Bueno, gracias por el recurso. No lo había escuchado anteriormente, pero parece ser interesante, donde esté recolectado todo el área de salud. Igualmente, Hugging Face uno puede filtrar también por distintas temáticas o keywords los modelos, pero también es bueno que esté separado solamente para el área de salud. Ya, aquí hay una buena pregunta. Ya. Hay una buena pregunta Bueno. del chat que dice, ¿qué tan complejo es entrenar un modelo LLM local en español? Muy complejo. Principalmente, los recursos que se necesitan para entrenar este tipo de modelos son muchos. ¿Ya? De aquí estamos hablando básicamente de supercomputadoras. De hecho, acá en Chile, las supercomputadoras que tenemos no están especializadas para entrenar modelos de este estilo. Tenemos, por ejemplo, en el sur tenemos el Patagón, que tiene 8... ahí me voy a poner un poquito técnico, H100, que son GPU básicamente utilizadas para entrenar, y aún así, ese tipo de clústeres de servidores no son suficientes para entrenar modelos de tipo LLM. Estamos hablando de que son varios servidores, o sea, de ese estilo, miles de esos tipos de servidores trabajando en conjunto para entrenar un modelo de este estilo de LLM. Entonces, por eso es complejo, de hecho, en Chile generar ese tipo de investigación desde cero, por así decirlo, de LLM de cero. ¿Y qué es lo que usualmente nosotros hacemos en nuestras investigaciones? Es modificar estos grandes modelos con la data que nosotros tenemos, con técnicas que son eficientes, es decir, que no requieren que yo tenga supercomputadores super gigantes para hacer la modificación de estos modelos. Y ahí hay distintos tipos de técnicas, está LoRa, QLoRa y hay muchas otras más que nos permiten de alguna forma hacer esta modificación de estos modelos en escala pequeña, pero que tienen buenos resultados igualmente. Entonces, primero el mensaje, bueno, es desalentador que en Chile no podamos hacer eso, pero también, por otra parte, existen técnicas que nos permiten, con los recursos que tenemos acá en Chile, poder hacer este tipo de modificaciones de estos modelos para que funcionen para nuestras tareas clínicas, ya en particular en español. Y de hecho, bueno, solamente quería mencionar, en Chile, no sé si han escuchado, está generándose LATAM GPT, que básicamente es generación de un gran modelo de lenguaje. O sea, es una iniciativa que de alguna forma recolecta varias universidades, que está levantándose hoy en día. O sea, está pasando hoy en día que vamos a generar este LATAM GPT, que no ha sido generado anteriormente por lo mismo, porque es complejo, no es simple, ¿ya? Y aquí estamos hablando de un esfuerzo mancomunado de generar este modelo, pero aquí en Latinoamérica. Uno puede decir, bueno, ¿y cuál es el valor de eso si ya tenemos tantos modelos afuera? El valor está en que, obviamente, un modelo que es entrenado en cierto corpus, en ciertos datos, va a ser distinto a otro entrenado en otro tipo de datos como fue entrenado ChatGPT, ¿ya? Entonces, de alguna forma, va a tener sus particularidades. Tal vez no va a ser tan potente, eso podemos discutirlo porque obviamente sabemos que afuera gastan millones de dólares en entrenar estos modelos. Nosotros no vamos a llegar a esa altura, pero podemos generar modelos que sean más adecuados a nuestra realidad local. Hay otra pregunta. ¿Cuál es un ejemplo de técnica para poder modificar un gran modelo de lenguaje? Como mencioné, principalmente tenemos LoRa y QLoRa. Básicamente, ¿qué son estas técnicas? Yo tengo un gran modelo de lenguaje. Lo que yo voy a hacer es modificar algunos parámetros específicos. Entonces aquí estamos hablando de modificar un 1% de los parámetros. Como mencionábamos, estábamos hablando de 175 mil millones de parámetros, etcétera, etcétera. O sea, seguimos modificando millones de parámetros, pero aún así es solamente una pequeña parte, un 1%, generalmente en las últimas capas, que nos permiten, de este modelo, que nos permiten hacer un output distinto, ¿ya? Que va a ser distinto a lo que teníamos anteriormente, solamente como modificando estos adapters, que se le dicen adaptadores, que básicamente yo como que le pongo encima un adaptador a este modelo gigante para que se modifique finalmente el resultado de este gran modelo de lenguaje. Esas son las principales, pero también hay otras más. Bueno, LoRa, la idea está en eso que les mencionaba de los adaptadores, pero está QLoRa, que básicamente para hacerlo más eficiente, uno dice, bueno, cuanticemos, es decir, los parámetros que tenemos los cuantizamos para que sea más eficiente hacer modificación de parámetros, ¿ya? Entonces,
esas dos técnicas son las que nosotros hemos utilizado. Hay más, no solamente me quiero quedar con esa, pero hay más técnicas. De hecho, hay como un universo entero de técnicas para hacer esta modificación de forma eficiente con recursos que podamos acceder, ¿ya? Otra pregunta más, de Esteban, que dice que si nosotros estamos trabajando en LATAM GPT. No, lamentablemente. Yo personalmente no sé si... No, Fabián tampoco. tampoco. No estamos trabajando en la LATAM GPT. O sea, yo soy estudiante del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, que es el centro que está encargado de hacer el ajuste de este modelo de lenguaje. Pero yo creo que quizás, al menos en nuestro grupo de investigación, nosotros nos dedicamos específicamente a modelos para el lenguaje clínico. Igual, LATAM GPT, los objetivos de LATAM GPT son generar un modelo de lenguaje de dominio general en español. Entonces, quizás sería interesante poder participar, pero creo que está como fuera de nuestro scope. Pero igual uno siempre le están llegando noticias al estar más cercano al dominio. Y probablemente cuando salga este modelo, nosotros vamos a realizar las mismas modificaciones que hicimos con modelos grandes, pero ahora con LATAM GPT, ¿cierto? Estábamos probando, en general, probamos modelos open source, como tipo Llama de Meta, o Qwen de los chinos. ¿Qué empresa china hace Qwen? Alibaba, parece. Bueno, pero son laboratorios que obviamente tienen los recursos para generar estos modelos. Nosotros hacemos las modificaciones con este tipo de técnicas que mencionaba, eficientes, para modificar estos modelos. Probablemente cuando llegue LATAM GPT, nosotros vamos a hacer lo mismo, pero con los recursos básicamente que manejamos nosotros, ¿ya? Sí, hay otra pregunta de Pablo, ¿Ya? nuestro colega, que dice si hay algún caso específico en el que sea preferible el uso de Zero Shot frente a Few Shot. Un caso preferible de Zero Shot frente a Few Shot. Quizás lo que se me ocurre es quizás cuando tú quieres que el modelo sea más creativo, claro, y que quieres que genere como cosas nuevas, cosas creativas que no se han creado antes, quizás ahí es mejor que el modelo tenga, ojalá, la mayor... ¿cómo se llama? La mayor capacidad de no seguir alguna plantilla dada antes. Entonces quizás en esos casos, cuando uno quiere que el modelo sea más creativo, uno sería más interesante que la entropía de ese modelo sea un poco más alta, al no haberlo guiado por Few Shot, quizás. Claro. Sí, sí. Yo al último me puse a pensar en tareas como clínica o de ese estilo. Y claro, uno dice, es difícil como rápidamente porque uno quiere que sea lo más cercano a los outputs que uno espera, ¿no es cierto? Y en ese caso uno tiene que empezar a hacer esta estrategia de prompting que mencioné, por lo tanto Few Shot como que se aleja. Pero claro, si uno quisiera tal vez, por ejemplo, en una discusión clínica, como ver más opciones que están fuera de la caja como usual de un comité clínico, uno podría pedir algo de Few Shot, pero en general, para lo que mencionaba anteriormente, uno trata de encajonar al modelo de lenguaje, a lo que uno conoce o a la realidad que uno está viendo, dado que si no, se escapa, ¿no es cierto? Vimos este tema de la alucinación, entonces uno podría pensar que se va a escapar de la realidad, de lo que nosotros le estamos planteando, el escenario que nosotros le estamos planteando. Ya, vamos a esperar unos segundos si hay más preguntas, o si no, ya finalizamos la charla. Vamos a esperar unos segundos por si a través de YouTube llegan unas preguntas más. Ya, no hay más preguntas. Igual las preguntas que nos hicieron estaban interesantes, así que buenas, sí. Muchas gracias por las preguntas. Muchas gracias a las personas que estuvieron a través de la transmisión por YouTube. Los esperamos ver en la jornada de datos de inteligencia artificial y estamos pensando en ampliar este ciclo de charlas al invitar conferencistas que sean externos a la universidad. Entonces, estén atentos a los correos masivos, estén atentos a algunas redes sociales que nosotros estamos, que nos están apoyando. Así que muchas gracias por haber asistido y nos vemos pronto. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao.